Está del otro lado Montserrat Gallone, activista ambiental. Montserrat, buenos días, ¿cómo estás? Camila Recalde te saluda por acá. ¿Qué tal? Buenos días, Camila, buenos días ¿Todo a bien? los vecinos. Bien complicado, pero bueno, quería saludar a los vecinos de Guay y de Cerri especialmente, que anteanoche ingresó agua a través de la ría, ¿no? O sea, bien es difícil en este momento decir, pero luchando, que es lo importante. Luchando, bueno, ya eso es un montón, ¿no? A esta altura del partido, pero entiendo que no son días fáciles. Bueno, gracias por el saludo acá a los vecinos, un poco ayer lo estuvimos contando. Y recién un poco hacía mención a esta reforma de la ley de glaciares, que yo lo decía, por ahí, al no estar empapados todo el tiempo con estas temáticas, algunos tecnicismos se nos escapan, por eso queríamos hablar con vos para consultarte, imagino, tu opinión al respecto, pero digo, ¿qué crees que puede llegar a pasar y en qué afectaría principalmente esta reforma que quiere aprobar la Libertad Avanza en el Senado? Bien, lo primero que quiero decir es que esta ley no salió de los técnicos en primer lugar, salió del reclamo de los vecinos de Háchal, en San Juan, cuando la Barrigol, que ya llevaba desde el menemismo, estaba instalada en las cumbres, hay un derrame de cianuro muy importante, la muerte de peces y la contaminación del agua, que sigue siendo un problema que no se resolvió en esa zona, en esa localidad. Las protestas llevaron a que investigadores, científicos tomaran un posicionamiento de la defensa de los glaciares, y lo que se llamó como la ley de glaciares de presupuestos mínimos. Esos presupuestos mínimos, dicen, esa ley recién se terminó de reglamentar en el 2011. Tuvo idas y vueltas. Los vecinos de Háchal tuvieron que ir hasta Capital Federal a presionar para que se pusiera en acto la ley, porque a veces está una ley pero no se pone en acto, porque los intereses de las mineras a partir de los 90, donde los recursos naturales, nosotros no le decimos recursos, le decimos bienes comunes, fueron provincializados por el menemismo para que cada provincia los explotara. ¿Sí? Eso llevó a esta situación de que, aunque hay institutos nacionales y demás, cada provincia hacía lo que acordaba con las mineras, en una situación de gran debilidad, porque una provincia, mientras que la nación puede poner otros parámetros. Bueno, ¿a qué vamos? Esa ley tuvo que ser defendida, las empresas vienen presionando desde ese momento. Las empresas son las multinacionales, Barrigol, Río Tinto, Lundin Mining, Glencore, PHB, son empresas todas extranjeras, para que esa ley no le ponga ningún tipo de trabas. O sea, quieren explotar donde haya cobre, o donde haya litio, donde haya lo que quieran sacar, poder subir sus maquinarias, que en el caso, no sé si recuerdan, Esquel, tuvieron que bajar los camiones Caterpillar porque habían subido, y el rechazo de la sociedad de chubutense, primero fue ahí en Esquel, después todo de Chubut, dijeron no a la mina. O sea, hace años que los luchadores socioambientales están enfrentando a las mineras. Y hoy, en una situación de mayor debilidad, con un gobierno que quiere entregar todo, se quiere reformar esta ley. ¿Qué quiere decir? Que esos presupuestos mínimos que sostiene la ley, que dice que no se pueden tóxicos, fluidos peligrosos,
y contaminar los glaciares, y que en la zona glaciar y periglaciar no se puede hacer explotación minera, esa ley les está molestando porque quieren hacer lo que sea para sacar lo que les queda más fácil, más conveniente y llevarse todo. Bueno, esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el trabajito que se hizo desde ese 2011 hasta la fecha, lo hizo el IANIGLIA, que es el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología y Ciencias Ambientales del CONICET, junto con otros investigadores, fue hacer un censo donde se señalan 17.000 glaciares. No es toda la cordillera, son esos 17.000 glaciares, y puede haber, pero creemos que el censo se hizo ya durante un largo tiempo. Esas son las zonas que se tienen que proteger, porque gracias a ellos está la reserva de agua, que por otro lado forma parte de los ríos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, el río que tenemos que proviene de los glaciares es el río Colorado, que cruza la provincia de Buenos Aires, pero antes nace en Mendoza, a partir del Río Grande, está en esa zona de glaciares, en la zona sudoeste de Mendoza, luego recorre La Pampa, Neuquén, Río Negro, y llega a provincia de Buenos Aires, cruza la provincia, ¿no?, a la altura de Pedro Luro, y desagua en la costa. Ese río Colorado es en la provincia de Buenos Aires, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, el riego que tenemos para la producción agrícola, producción agrícola, hortícola, es el riego que tenemos. Y además es la reserva de agua. Claro. Recordarán que cuando falta agua en Bahía, dice, a lo mejor tenemos que hacer una canalización desde el Colorado. Eso nunca se hace, pero estaba abierto. Bueno, eso es lo que peligra, pero totalmente, cuando se hace esta reforma. Nosotros no vemos los glaciares. Yo nunca estuve en un glaciar, ni siquiera he estado en la cordillera, en la alta montaña, ¿no? Pero afecta a todo el país, porque los glaciares están en la cordillera, y los ríos surgen y cruzan hasta llegar al mar. Claro. Entonces nos va a afectar, porque te pueden decir, bueno, pero ¿qué glaciar tenemos acá? No tenemos un glaciar, pero tenemos el río Colorado, y gran parte de los ríos están conformados por los glaciares. Y además regulan el clima. Pensemos que esas grandes masas de hielo surten sus efectos en un momento donde el mundo, la Argentina y nuestra zona en particular, está sacudida por lo que es el cambio climático y todos los fenómenos ambientales, los incendios en la Patagonia. O sea, no es algo que está estrictamente ligado a este glaciar. Y son 17.000 glaciares que están inventariados y que hasta ahora no habían podido ser violados por las mineras. Bueno, esta ley abre ese juego. Bien, Montserrat, te escucho atenta, me parece muy interesante, me surgen algunas preguntas. ¿Por qué crees que esto se habla recién ahora, o por lo menos en los grandes medios? Digo, a ver, entiendo que los grupos ambientalistas y la gente que sigue en el día a día, esto lo viene luchando hace un montón. De hecho, creo que desde que soy chica, un poco lo dicho era, van a ir por el agua, o la guerra contra el agua, o la guerra por el agua, etcétera, etcétera, que es un poco esto de que estabas comentando vos recién. Ahora, ¿por qué crees, o por dónde pasa la discusión que llegamos a este punto donde hay un montón de gente que por ahí no está interiorizada en el tema, que no tiene ni idea, y que los medios de hecho no lo cubren? Bien, a un camarógrafo sí. Lo agredieron brutalmente hoy porque intentó cubrir la acción en el Congreso de un grupo que hizo una performance, ¿sí? O sea,
Esto se va agravando desde que el menemismo logra ese modelo, ¿no? Que los bienes comunes le pertenecen a los gobernadores, en definitiva, y que los gobernadores son los que negocian y necesitan plata, porque justamente con esa reforma el menemismo también reformó las leyes que provincializaron. Por ejemplo, había en educación, era el Estado Nacional el que sostenía mayormente las instituciones. Todo lo que era nacional con el menemismo se provincializó. Los gobernadores debieron hacerse cargo de escuelas, hospitales, ruta y cada vez de más cosas, ¿no? Acá, sin ir más lejos, el intendente está hablando de como no se hizo, no se termina el paso urbano, ver cómo se puede hacer, ayudar a las escuelas técnicas. Este modelo que se impone en los 90 se va profundizando al punto que el Estado se fue corriendo. Hubo, no sé si recuerdan a Bonazo, que entró con el kirchnerismo en el 2003. Bonazo era un estudioso de este tema. Y justamente era senador, se dejó el cargo y ha escrito bastante, se lo recomiendo que busquen, donde él habla de este tema. Y se fue del gobierno, renunció, porque en realidad la ley de Graciales se iba a poner en acto y el gobierno de Cristina Kirchner la vetó en cuanto se iba a empezar a reglamentar. Por eso recién en 2011 se reglamentó. Y tuvieron que venir los vecinos de Hachal hasta la ciudad de Buenos Aires. O sea, es ir contra el poder concentrado de las empresas, ¿sí? Y bueno, eso nos ocurre cuando hablamos de las inundaciones. ¿Hasta dónde se puede profundizar en el modelo nuestro aquí en el tema de la ría, los puertos? Nos conviene seguir profundizando el tema de la exportación, ¿no? Se está ampliando el puerto de Guay. Bueno, es conveniente, nos mejora. La verdad que, bueno, esas son las discusiones que no se hacen por los grandes intereses económicos que nos están gobernando las corporaciones, ¿no? Y con este gobierno, bueno, ni qué hablar de la profundización de ese modelo. Y lamentablemente, hoy no tenemos el paro de la CGT que se había anunciado, porque si no, hoy el Congreso no podría discutir tan cómodamente y meter presos a los activistas y golpear a un camarógrafo si fuera un día donde todos los gremios y toda la ciudadanía sale a la calle para decirle al Congreso que no vote, no avance ni con la ley de Graciales, la baja de la edad de imputabilidad. Eso es una barbaridad. Toda la vida venimos hablando de la infancia, de la niñez, la escuela secundaria, para que acompañe y proteger, y de repente cualquier chico de 14 años en esta sociedad que vivimos, que están tan desprotegidos, termina ya encarcelado a esa edad. Y por otro lado, la reforma laboral, esta ley de baja imputabilidad y la ley de Graciales. Es un paquete que se asocia al RIGI, a lo que se votó el año pasado, ¿sí? Que es y se combina con la ley de Graciales, porque el RIGI les da, les abre el juego a las empresas, no les cobra prácticamente regalías, y es por 30 años. O sea, si se aprueba esta ley de Graciales, con el RIGI que ya se aprobó el año pasado, por 30 años le estamos dando a las mineras que vengan a llevarse lo que quieran y que nos contaminen toda el agua, nuestras reservas de todo lo que es el país, ¿sí?
Ahora les voy a pasar un mapita donde muestra la ubicación de los glaciares y el resto, donde estamos nosotros, ¿no? Que es hacia donde llegan los ríos. Entonces no lo podemos permitir que cada gobernador, bajo esa presión de las empresas, avance en eso. Sí, y aparte pensaba, no solo a donde llegan los ríos, porque vos mencionabas el tema de que ese agua de río es el que riega la siembra en los campos. Entonces, después, digo, si el agua parte contaminada, te contamina hasta lo que vas a comer. Digo, es una rueda bastante grande, porque también entiendo que acá, lamentablemente, y en estos tiempos que corren más todavía, hay mucho de, bueno, si a mí no me toca, si a mí no me interfiere en mi vida normal, no me interesa mucho. Entonces parece que la ley de glaciares solamente les va a molestar a los del sur, por decirte. Claro. Entonces, nada, está bueno también hacer foco en que esto va a perjudicar a todo el país, no es solamente a una parte. Que igualmente, si aunque sea una parte, son recursos del país, son recursos de todos, pero digo, va a terminar modificando o molestando, perjudicando a prácticamente a toda la sociedad. Sí, es muy interesante lo que decís, porque, o sea, muchas veces las leyes terminan de cerrar algo que ya está sucediendo, claro, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que... El año pasado no había limones, traíamos limones de Chile. ¿Por qué no hay limones? ¿Por qué se ha reducido brutalmente en toda la zona del valle del Río Negro la producción de peras, manzanas, bueno, por el tema de vaca muerta? En el norte, por el tema de las mineras, del litio. Hace muchos años, creo que fue María Estela Esbampa, que ella es justamente del Valle, escribió algo, como se dice, peras por petróleo, manzanas por petróleo, cómo empezaron a cerrarse lo que eran las chacras de producción y te las alquilan estas empresas precariamente, ¿no? En este caso las petroleras. Pasa algo similar con la soja, como la soja. Hoy, si vas a Córdoba, la localidad de Belville, que es así el núcleo sojero, toda esa zona, se inundó el año pasado más o menos como cuando fueron las inundaciones de Bahía. Y ayer subían fotos con Belville inundada. Y vos decís, ¿pero cuándo pasó esto? Y bueno, desde los 90 se impuso la soja como cultivo, monocultivo, y está impermeabilizando el suelo. O sea que vamos a un modelo, bueno, junto con esto agreguemos los agrotóxicos. Claro. ¿No? Entonces, es un modelo realmente peligrosísimo para nosotros, las generaciones futuras, ni te cuento, y que lleva a eso, ¿no? Yo cuando era joven, y tengo muchos años, había un póster que comprábamos, que eran los niños de Biafra, ¿no? Era la desgracia del hambre, ¿no? Y esa imagen que nos sensibilizaba a todos, y bueno, se hicieron grandes recitales por el problema del hambre. Bueno, ¿por qué había hambre? De más grande, lo empecé a entender, porque había hambre por este tipo de modelo que ya se aplicaba en esos países más empobrecidos. Nosotros todavía teníamos una estructura, claro, y la sostuvimos hasta hace algunas décadas, una estructura que nos permitía decir, no, tenemos trabajo, producimos, no necesitamos traer esta desgracia a la Argentina. Pero bueno, han ido avanzando uno sobre otro. Y esto que decís también es muy importante porque los medios, bueno, porque los medios masivos, vos sabés que tienen relación directa con los capitales y con el poder de turno, pero bueno, se va filtrando.
Cuando nosotros arrancamos la campaña, o sea, desde el año pasado, los vecinos de Hacha, nosotros venimos publicando en la Coordinadora Socioambiental, y encaminando el territorio, invitamos durante todo el año a mucha gente de Mendoza que estaba defendiéndose ya concretamente de una minera que se ponía en la minera San Jorge en Uspallata. Entonces, Uspallata, sí, San Martín cruzó por el paso de Uspallata y Los Patos. Los estudiábamos cuando íbamos a la escuela. Ese lugar no se puede acceder. ¿Quién las controla a las mineras? ¿Quién puede acceder a controlarlas? Y ahí está el tema, ¿no? Entonces, venimos difundiendo esto, pero el 4 de diciembre empezamos la campaña plurinacional. Y a eso me quiero referir porque se pueden buscar en las redes, ¿sí? Porque esa campaña, Basta de Falsas Soluciones, campaña plurinacional, viene imponiendo el tema. Y creo que eso hace que de alguna manera esté llegando a la población. Nosotros estamos saliendo los miércoles, hoy no vamos a hacer la acción en Bahía, como se hace hoy en todo el país, porque al no haber paro, muchos compañeros no pueden participar, y mañana vamos a sumarnos a la convocatoria de la Asamblea Abierta, recién vi que ATE también convoca, a las 10 de la mañana en Plaza Rivadavia. Bien. Allí vamos a ir con esta campaña. Bien, mañana entonces 10 de la mañana en Plaza Rivadavia, acá en Bahía, en otros puntos del país entiendo que también van a estar movilizando. Sí, en Buenos Aires van a estar hoy directamente en la plaza donde se está discutiendo frente al Congreso, a las 4 de la tarde. Ya van a estar. Hoy fue esta acción de Greenpeace, a las 4 de la tarde van a estar. Como hasta ahora no se pudo avanzar, y bueno, nosotros siempre tenemos la expectativa, hay una campaña de denuncia y de exigencia a los gobernadores, gobernador por gobernador, provincia por provincia, a ver si logramos, porque el que vote esto está votando dejar al país sin agua. Claro. Sin agua relativamente pura, porque ya es bastante difícil el tema del agua pura por todo el modelo general extractivista, ¿no? Ahora, entonces, Montserrat, perdón, el hecho de que la CGT mañana no haga paro, o hoy no haga paro, digo, también imagino que es dejar un poco a la deriva, porque lo que pasó hoy con los manifestantes de Greenpeace era una manifestación totalmente pacífica, tranquila, de hecho lo estábamos mencionando como un acto más revolucionario que otra cosa, pero cero violento. Digo, el hecho de que no haya gremios o sindicatos haciendo el aguante ahí, medio que deja a la deriva a los manifestantes. Exactamente, lo de la CGT, o sea, no nos sorprende, porque el modelo menemista no hubiera pasado, ¿no? El de las privatizaciones, no hubiera pasado sin que la CGT traicionara ya en ese momento. Ahí surgen el MTA, la CTA justamente, como respuesta a esa traición de la CGT. Después por años se vinieron sosteniendo la situación y hoy otra vez nos dejó en banda, porque estuvimos, en el caso de Bahía, queríamos hacerlo más, la acción tiene que ser lo más masiva posible, por todo lo que hablamos antes. Bueno, y coincido totalmente, haber dejado a los activistas ambientales solo en el Congreso, además hoy todo el mundo está trabajando, por eso nosotros hoy no hicimos la acción acá, se hará mañana, pero justamente los dejó solos, en banda, no solamente al tema de los glaciares, a que quieren cocinar hoy la reforma laboral. Y bueno, ¿qué va a hacer si ya está avanzadísima la precarización? Un poco pasa como con los glaciares, ¿no? Sí. Derechos laborales, ¿dónde están? Porque la gran parte de la población ya no los tiene.
pero justamente hay que defenderlos para que se puedan extender al resto de la población, ¿no? Totalmente. Así que bueno, yo doy clase en el Instituto de Formación Docente de Profesor de Educación Física, y gran parte de los chicos están trabajando, chicos y chicas, jóvenes, estudiantes, están trabajando en clubes, en lugares súper precarios. Y nosotros, cuando hablamos de derechos laborales, decimos, bueno, hablamos del Estatuto del Docente, ¿no? Que es el que todavía nos cobija a los docentes. Bueno, tenemos que defender lo que tenemos. El agua, los derechos de la infancia, que es lo que está en juego. Hoy, mañana, y creo que va a seguir en juego porque no le podemos permitir que avancen. Excelente. Montserrat, gracias por esta comunicación. También aprovecho para agradecerte públicamente por los archivos que nos diste hace un tiempito atrás, que pudimos hacer ahí un videito para las redes, así que agradecerte. Y bueno, mañana entonces, 10 de la mañana, quienes quieran acercarse a la Plaza Rivadavia, ahí te van a encontrar. Bueno, muchas gracias. Después vamos a hacer un flyer, está en construcción el flyer. Bien, perfecto. Me lo mandás y lo compartimos. Sí, dale, gracias. Genial. Muchísimas gracias, de un gusto. Nos vemos. Adiós.